Mi amigo, al que llamaré Rojas, y yo crecimos juntos en el Medio Oeste. Es un buen tipo que no haría daño a nadie, introvertido, un jugador apasionado y una persona muy intelectual. A pesar de las diferencias en nuestras personalidades, nos llevamos muy bien. Tenemos la misma edad y compartimos la pasión por los videojuegos. Después del instituto, me alisté en el ejército, ya que participé en el programa de formación de oficiales durante mis años escolares. Rojas quería alistarse en el ejército conmigo, pero su padre se opuso, sobre todo en los tiempos turbulentos de Oriente Medio, cuando los políticos y los medios de comunicación llamaban a la guerra. El padre de Rojas se oponía firmemente a los conflictos en Oriente Medio, y aunque no digo que estuviera equivocado, vi morir trágicamente a muchos de mis amigos en esas guerras. Rojas podría haber sido uno de ellos. Por desgracia, las cosas no salieron bien para Rojas, y actualmente cumple una condena de más de 20 años de cárcel. Parece que su destino le llevó por ese camino debido a una situación en la que estaba implicada una mujer. Y no pude evitar reflexionar sobre cómo podría haber influido en el curso de los acontecimientos. Tal vez podría haber intervenido antes para impedir el desarrollo de su relación con su futura esposa cuando lo mencionó por primera vez por teléfono, cerca del final de mi servicio militar. Me atormentaba saber si tenía la misma responsabilidad que él, pues no estaba segura de revelarle la verdad. Aún tengo secretos que no he revelado a Rojas, por miedo a romperle el corazón. Tras 8 años de servicio militar, me licenciaron con honores y pasé la mayor parte del tiempo en Oriente Medio. Pocos días después de regresar, me puse en contacto con Rojas y le invité a tomar algo en un bar. Últimamente, Rojas está muy ocupado y rechazó mi invitación en una ocasión. Cada vez le resulta más difícil tomarse un descanso del trabajo. Durante mi servicio militar, nos veíamos de vez en cuando durante las vacaciones y las visitas a domicilio, pero cada vez estamos más distanciados. Ahora, Rojas dirige su empresa de fabricación especializada, que al parecer le reporta buenos dividendos. Se licenció en bioingeniería y convirtió su negocio en una empresa de 7 cifras en menos de 4 años desde mi salida del ejército. A diferencia de él, yo pasé 8 años en el ejército y ahora me encuentro en paro, sin las cualificaciones necesarias para un trabajo bien remunerado. Parece un nuevo comienzo. El impresionante éxito de Rojas no me sorprende. Siempre ha sido ese tipo listo con respuestas para todo. El principal objetivo de nuestra reunión era convencerle de que me contratara en su empresa, que crecía rápidamente. Hablamos en detalle de esta posibilidad cuando acababa de lanzar el negocio, cuando yo aún estaba en el ejército. Creía que podía ayudar en las relaciones con los clientes y en la búsqueda de piezas a nivel internacional. En aquella época, viajaba con frecuencia a países asiáticos en busca de proveedores para fabricar componentes utilizados en productos desarrollados por su equipo, y pensé que yo podría contribuir en varios aspectos. Habíamos discutido esta idea mucho antes de que me alistara en el ejército, y yo esperaba unirme a él después de terminar mi servicio. Así que ese día llegué temprano al bar, con la esperanza de pillarle, teniendo en cuenta que antes había cancelado una cita conmigo. Cuando entré en el aparcamiento, vi su coche justo detrás del mío. Para entonces, su negocio ya prosperaba, y conducía el deportivo de sus sueños, que no especificaré para mantener el anonimato. Me alegré de verle porque habían pasado 2 años desde nuestro último encuentro. Había engordado unos 18 kilos desde la última vez que le vi. Nos saludamos al entrar en el bar. Rojas no es de los que frecuentan los bares ni se entregan al alcohol. Las reuniones en bares se habían convertido en un hábito que había adquirido con los años. Durante nuestra conversación en el bar, intenté sacar el tema del trabajo, del que habíamos hablado hacía muchos años, pero él lo esquivó hábilmente. Parecía más interesado en hablar de su esposa china, a la que conoció en China y trajo a Estados Unidos con un visado de cónyuge. Hablamos de ella por teléfono hace un año, cuando la trajo por primera vez a Estados Unidos. Mencionó que la conoció hace 2 años mientras viajaba por China en busca de proveedores para un componente que había desarrollado para su último producto. Casualmente, ella actuó como su traductora y enlace,
lo que propició su rápida contratación. Trabajó desde China cerca de un año antes de trasladarse a Estados Unidos. En la actualidad, gestiona el suministro de componentes y supervisa la distribución internacional y local de la cadena de suministro de su empresa. Rojas mencionó que ahora son copropietarios del negocio, dividiéndolo al 50%. Tras traerla con un visado de cónyuge hace un año, celebraron una boda en un juzgado de China. Sin embargo, ahora que ella está en Estados Unidos, deseaba una boda blanca tradicional, que siempre había sido su sueño de infancia. Rojas tiende a inclinarse más hacia el lado friki y suele ser torpe en situaciones sociales. Tiene tendencia a enamorarse profundamente de cualquier chica que le preste atención, algo sobre lo que suelo advertirle, ya que rara vez acaba bien. Así que, siendo yo misma, intenté aconsejarle con respecto a esta relación. Me pareció que ella había adquirido demasiado control sobre su negocio en un periodo notablemente corto. Incluso él mencionó que no estaban físicamente cerca porque ella quería primero la boda blanca, y quería que fuera especial, por lo que debería ocurrir después de su noche de bodas. Esto me pareció absolutamente absurdo y levantó una seria bandera roja. A pesar de conocerla desde hace 2 años, traerla a Estados Unidos, darle el control sobre aspectos cruciales de su negocio, vivir con ella durante casi un año y estar legalmente casados, ¿aún no tenían amor? Tal vez no sea un experto en la cultura china, pero parece inusual en estos tiempos que una mujer permanezca casta después de que un hombre haya hecho tanto por ella. Le pregunté por qué aún no habían celebrado una boda blanca y me explicó que los padres de ella tenían problemas con el visado, pero que estaban a punto de resolverlos porque ella quería que sus padres estuvieran presentes. Me mostré escéptico ante esta explicación y expresé mis dudas, diciendo que si yo estuviera en su lugar, hace tiempo que habría renunciado a ese estilo de vida. No le gustó mi comentario y se puso a la defensiva. Al expresar mi perplejidad sobre qué la hace tan especial, enumeró sus cualidades. Es una excelente socia, muy inteligente, guapa y trabajadora. Le advertí que no le diera el control de su negocio, que muchas asiáticas tienen cualidades similares y que ella no es necesariamente única. Me pareció insólito que no hubieran formalizado su matrimonio después de tanto tiempo de convivencia. Sentí que Rojas se estaba irritando con mis preguntas y mis intentos de cuestionar los motivos de su esposa, así que decidí volver a centrar la atención en el propósito de nuestra reunión. Cuando volví a hablar de la oportunidad laboral propuesta, me pareció que mis preguntas anteriores ya le habían molestado. Su humor cambió y parecía reacio a hablar de la oportunidad ofrecida. Parecía que el Rojas que yo conocía había cambiado, posiblemente debido a su nueva riqueza, y tal vez pensara que era mejor que yo no expresara mis opiniones. Al final de nuestra reunión, prometió provisionalmente informarme después de reevaluar los puestos disponibles. Después de este encuentro, no pude evitar pensar que el amigo que una vez conocí ya no existía. Todo lo que quedaba era un hombre consumido por sus negocios, profundamente enamorado de una mujer a la que apenas conocía y que le seguía la corriente. En ese momento, me hice una promesa. Si me ofrecía un puesto en su empresa, siempre le diría lo que quería oír, convirtiéndome en un hombre que dice sí. Tenía que darme prioridad a mí misma. Unos 3 días después, me llamó y me invitó a su casa esa tarde. Me preparé como si fuera a una entrevista de trabajo. Encontrarme con alguien que había sido mi mejor amigo nunca me había puesto tan tensa, pero necesitaba ese trabajo. No quería cruzar ningún límite ni decir nada que pudiera desagradarle. Comprendí que las personas se distancian. Alguien que hace unos años era tu mejor amigo puede cambiar debido a los acontecimientos de la vida y a factores externos. No estaba seguro de si conocería a su mujer, ya que vivían juntos. Llegué a su casa sobre las 9 o las 10 de la noche, y tenía una casa muy bonita en un buen barrio, aunque no era excesivamente lujosa. En aquella época aún vivía con mis padres y conducía un coche que no costaba mucho, así que esta oferta de trabajo significó mucho para mí. Cuando entré en su casa, estaba la mujer de Rojas, que parecía reservada y correcta en sus saludos. Pensé que esa podría ser una de las razones por las que Rojas la quería,
además de su impresionante belleza. Incluso preparó comida china para la cena. Después de comer, los tres nos trasladamos al salón, donde discutimos asuntos de negocios tomando una copa de vino. Me ofrecieron el puesto de vicepresidente de atención al cliente y compras, con 2 subordinados. Esencialmente, me convertiría en el tercer cargo más alto de la empresa después de Kim, la mujer de Roujas. También obtuve más información sobre su negocio. En aquel momento, tenían unos 10 empleados, dedicados principalmente a la fabricación de equipos y componentes médicos, al servicio de diversas industrias. Se encargaban del diseño y montaje de estas piezas, con todos los componentes procedentes de Asia. Su modelo de negocio era bastante rentable porque podían inventar y patentar piezas que los clientes necesitaban durante un periodo prolongado, convirtiéndose en el único proveedor. Esto les permitía controlar los precios sin competencia. También me di cuenta de que Kim desempeñaba un papel más importante en el negocio de lo que yo pensaba en un principio. Gestionaba la cadena de suministro, el servicio de atención al cliente, el marketing y participaba en la contratación. Roujas, como presidente de la empresa, era responsable de ingeniería, control de calidad y patentes. Por tanto, mi papel consistiría principalmente en apoyar a Kim, no a Roujas. Kim hablaba inglés con fluidez y acento chino, y era extraordinariamente competente y tenía buenos contactos con proveedores y clientes, a pesar de tener solo 25 años, apenas 2 menos que nosotros. Roujas mencionó que estaban acelerando mi proceso de contratación porque él y Kim planeaban un viaje de negocios a China y Vietnam dentro de unos meses. Quería que yo ocupara su lugar en el viaje para que Kim pudiera presentarme a sus proveedores, pues creía que era una excelente oportunidad para integrarme en el negocio en expansión. Kim realizaba este tipo de viajes cada 2 meses aproximadamente, por lo que sería beneficioso para mí asistir y aprender este aspecto del negocio. Durante nuestro encuentro, disfrutamos del vino, y tanto Roujas como Kim parecieron relajarse un poco. Más tarde, me di cuenta de que Kim mejoraba ligeramente su aspecto delante de Roujas, pero de vez en cuando afloraba su personalidad más abierta. En aquel momento, no le presté mucha atención, y aunque lo hiciera, no sacaría el tema, sabiendo lo sensible que era Roujas a cualquier crítica a su mujer. Una semana más tarde, empecé mis prácticas, conseguí mi propio despacho y empecé a aprender los entresijos del trabajo. 2 semanas más tarde, había una exposición de fabricación en Las Vegas, donde se esperaban clientes de la industria médica. Fue una oportunidad excelente para mostrar nuestros productos y las capacidades de nuestra empresa. Roujas, Kim, otro colega y yo teníamos previsto participar en esta exposición de 3 días y alquilamos un pequeño stand para el evento. Tuve la suerte de que me invitaran a este viaje, ya que me permitiría conocer mejor el negocio, sobre todo porque promocionaría nuestros productos entre clientes y visitantes de la feria. La exposición se celebraba de miércoles a viernes, y nuestro plan incluía llegar el martes, con el regreso supeditado a los resultados de las reuniones y la posibilidad de explorar la ciudad. Volamos a Las Vegas el miércoles por la noche y los 4 nos alojamos en el mismo hotel. Al principio, pensé que no tendría la oportunidad de explorar la ciudad debido a la concentración en materiales de marketing y productos. Sin embargo, surgieron preguntas y decidí visitar la habitación de Roujas y Kim para conocer su opinión. Cuando entré en su habitación, Roujas me informó de que Kim había bajado a tomar un breve descanso. Roujas parecía estar revisando algunos diseños, pero no pudo dar respuestas claras a algunas de mis preguntas, ya que estaban más relacionadas con el ámbito empresarial de Kim. Tras la reunión con Roujas, salí de su habitación y contemplé la posibilidad de pasarme por Kim's. Roujas no era de los que se limitan a pasar el rato en el bar, no era especialmente aficionado al alcohol, así que supuse que su ausencia tenía un motivo concreto, quizá relacionado con el trabajo o una reunión con amigos. Cuando bajé para comprobar si Kim estaba en el casino, la vi charlando con un hombre en la barra. Al verme, me hizo señas para que me uniera a ellos. Al acercarme, me tomaron por sorpresa cuando empezaron a preguntarme mi opinión sobre la televisación de las carreras de caballos. Yo no sabía nada de carreras de caballos,
pero sospeché que intentaban desviar mi atención porque Kim se encontraba en una situación incómoda. Al principio, no percibí nada raro en su conversación con alguien del bar. Tal vez estaba hablando de negocios, ya que, después de todo, el propósito de nuestro viaje a Las Vegas era precisamente ese. Sin embargo, sus gestos y reacciones crearon una atmósfera como si estuviera ocultando algo. Estaban compartiendo un cóctel y parecían coquetear ligeramente antes de que se descubriera. Ella trató de restar importancia a la situación, sugiriendo que solo querían saber mi opinión sobre las carreras de caballos. Sin embargo, un claro indicador fue la rápida marcha del hombre, expresando su decepción. Entonces, empecé a discutir con Kim cuestiones que requerían aclaración. Para entonces, ya se había tomado un par de cócteles antes de mi llegada, lo que la hizo más abierta de lo habitual. Gracias a mi sociabilidad, entablé una conversación que fluyó sin problemas, profundizando en el tema de su relación con Rojas. Para mi sorpresa, tenía pocas cosas positivas que decir de él. Expresó su descontento con su enfoque del trabajo, su tendencia a juzgarlo todo y sus ideas rígidas sobre cómo debe comportarse la gente. Me abstuve de opinar sobre su relación con Rojas, limitándome a conversar sobre diversos temas. Había aprendido a no inmiscuirme en sus problemas. Fue durante esta conversación cuando conocí mejor su pasado. Nació en China, hija única de sus padres. Se crió en una familia tradicional china de padres estrictos, pero tenía un tío rico, hermano menor de su padre, que le proporcionó una buena educación. También había visitado Estados Unidos varias veces de vacaciones, se había graduado en la universidad antes de lo previsto y trabajaba como enlace entre empresas chinas y extranjeras, así fue como conoció a Rojas. Nuestras conversaciones se prolongaron durante al menos una hora, y fuimos conociéndonos mejor. Solo había unos pocos clientes en el bar, la mayoría ocupados en el casino, y cada uno estaba absorto en sus propios asuntos. Aquella noche la pasamos increíblemente bien juntos, y no pude evitar sentir cierta química entre nosotros. Para animar el ambiente, le sugerí en broma que invitara a Rojas a unirse a nosotros, pero ella me informó de que Rojas ya estaba dormido y que las salidas nocturnas a bares no eran lo suyo. Comprendí que tenía razón, no era su ambiente ideal. Sin embargo, era una de esas preguntas que uno hace, siente la tensión y luego se arrepiente. Cediendo a los pensamientos evidentes y al creciente ambiente romántico, me excusé para ir al baño. Aunque ella no mostraba una iniciativa clara, ambos estábamos coqueteando ligeramente. Incluso podría admitir que fui yo quien tomó la iniciativa y ella se limitó a seguirme la corriente. Tal vez esto pudiera atribuirse a la influencia del alcohol. Decidido a liberar la tensión, pues sentía que estaba a punto de cruzar la línea con la esposa de mi mejor amigo, a quien él apreciaba profundamente, fui al baño. Desde luego, no quería poner en peligro mi trabajo por esta mujer. Además, yo no me veía como ese tipo de hombre, o eso creía. Me dirigí al baño para arreglarme los pantalones y, cuando volví, me di cuenta de que otro hombre intentaba flirtear con ella mientras estaba sentada en la barra. Se marchó rápidamente en cuanto volví a mi asiento. Al volver, me senté a su lado y la estudié detenidamente, dándome cuenta de por qué llamaba tanto la atención. Sin duda, era despampanante, un 9 o un 10 en una escala del 1 al 10. Al sentarme a su lado, se dio cuenta de que mi mirada estaba fija en ella. Solo pude hacer comentarios sobre la música, una sugerencia para bailar, aunque pretendía ser una broma, ya que la música entraba en la categoría de ascensor, auténtica música de ascensor. Ella se rió un momento y contestó que era un tema de baile lento, y que no le gustaba. Se suponía que era un comentario jocoso, y me sorprendió que se lo tomara en serio, teniendo en cuenta la terrible banda sonora. Sin embargo, le seguí la corriente y le pregunté qué música prefería. Mencionó temas dance, como R&B, EDM y house. Sintiendo que había ido demasiado lejos, me armé de valor y le pregunté si le gustaría visitar algunos clubes de Las Vegas donde tocaran ese tipo de música. Para mi sorpresa, conocía los clubes que quería visitar, como si hubiera estado allí antes.
Curioso, le pregunté cómo los conocía, y me explicó que había visitado Las Vegas con una amiga el día de su cumpleaños y había asistido a fiestas en los clubes de la ciudad. Además, tenía que estar en Las Vegas por trabajo varias veces. Casi parecía que estuviera presumiendo. En ese momento, no pude evitar pensar que aquella no era la Kim que yo consideraba mi conocida. Sospechaba que Rojas le había dado mucha libertad, sobre todo teniendo en cuenta su declaración de que no mantendría relaciones íntimas con él hasta la boda blanca. Estaba seguro de que ocultaba su verdadera identidad a Rojas y no era la mujer virtuosa que se presentaba a sí misma. Lo que vi aquella noche fue a una mujer manipuladora, inteligente y atractiva a la que le gustaba coquetear y atraer la atención de los hombres, especialmente de los que no eran su marido. No podía evitar parecer que Rojas estaba en una posición difícil con ella porque parecía extremadamente ambiciosa e insatisfecha con su situación actual. Parecía como si estuviera tratando de construir su propio imperio, y Rojas fuera solo un medio para ese fin. Seguí su ejemplo y nos dirigimos a un club de Las Vegas donde pinchaban música EDM y house. La cola era bastante larga, así que esperamos pacientemente, aprovechando el tiempo para flirtear el uno con el otro. Los dos estábamos un poco borrachos, absortos en nuestro pequeño mundo. Una vez dentro del club, nuestras manos estaban por todas partes, y nos dirigimos a la pista de baile, apretándonos el uno contra el otro como si bailáramos íntimamente, aunque estábamos completamente vestidos. En un momento dado, me dejé llevar y le metí 2 dedos mientras bailábamos. Me detuvo y sugirió que volviéramos antes de que Rojas empezara a buscarla. Mirando el reloj, me di cuenta de que ya era cerca de la 1 de la madrugada, y tenía razón. Tenía que madrugar para abrir nuestro puesto, así que necesitaba descansar un poco antes de un largo día. Salimos de la discoteca e hicimos cola para coger un taxi. Para saltarme la cola, entregué un billete de $20 al encargado de los taxis, y subimos al coche. Durante el corto trayecto de vuelta al hotel, con Kim y yo en el asiento trasero, empezamos a besarnos y, antes de que pudiera darme cuenta, ella se bajó la cremallera y me hizo una mamada allí mismo, en el asiento trasero del taxi. Parecía indiferente al hecho de que el conductor nos estuviera mirando por el retrovisor. Estábamos a pocas manzanas de nuestro hotel cuando el taxista, bromeando, nos pidió que parásemos y nos aconsejó que reservásemos una habitación. Kim paró después y el taxi nos dejó en el hotel. Nada más entrar en el ascensor, nos dimos cuenta de que parábamos en la misma planta. Pensé que podríamos continuar donde lo habíamos dejado en mi habitación, pero ella se limitó a desearme buenas noches y se fue a la habitación que compartía con su marido. Aquella noche me quedé despierto hasta tarde, cavilando sobre lo que podría haber pasado. A la mañana siguiente, me despertó un golpe en la puerta. Era otro colega que había venido con nosotros, y teníamos que prepararnos rápidamente y montar nuestro stand antes de que llegaran los visitantes de la expo. Nuestro plan era estar allí a las 7 de la mañana, pero ya pasaban unos minutos de las 7, así que me vestí rápidamente, me lavé los dientes y bajé las escaleras. Ni siquiera estaba segura de cómo reaccionaría Kim al verme, pero cuando vi que Rojas y Kim estaban desayunando abajo, me saludó como si no hubiera pasado nada la noche anterior. No tuvimos tiempo de unirnos a ellos, así que les informamos de que nos dirigíamos al local para deshacer las maletas y prepararnos. Al llegar al recinto, descargamos y preparamos todo lo necesario. Tuvimos varios visitantes y clientes potenciales que pasaron por nuestro stand, y yo me dediqué a promocionar nuestros productos antes de que llegaran Kim y Rojas. De vez en cuando, intentaba captar la mirada de Kim mientras atendía a las visitas, pero ni siquiera me miraba a los ojos y evitaba la conversación. Era incómodo, casi como si me evitara y lamentara lo ocurrido. Me pregunté si el alcohol podría haber influido en su comportamiento, ya que aquella noche parecía un poco ebria, y sentí que me había aprovechado de ella. Temía que se lo confesara a Rojas antes de que terminara la exposición, lo que podría costarme no solo mi trabajo, sino también nuestra amistad. Para no empeorar la situación, abandonó la exposición antes de tiempo, explicando que no se encontraba bien. Sospeché que parte de la razón de su marcha era mi presencia,
porque sentía que la había incomodado. Compartiendo taxi con Rojas después de la exposición, me debatí entre la duda de si debía confesarme con él. Quería tomar las riendas de la situación, pero explicarle cómo su mujer me la había chupado en un taxi después de la fiesta sería increíblemente incómodo. Así que guardé silencio. Durante todo el día restante, mi mente no pudo concentrarse en otra cosa que no fuera la situación con Kim. Me preocupaba no solo por eso, sino también por las posibles consecuencias para mi trabajo, mi reputación y la vergüenza en general. Necesitaba urgentemente hablar con ella, y no podía esperar al día siguiente. Esa noche fui al bar del hotel, esperando que estuviera allí, como la noche anterior, pero no fue así. Fue una noche larga e incómoda. Al día siguiente, mientras trabajaba en el stand de la exposición, Rojas estaba ocupado con una reunión con un cliente, y otro colega estaba ausente, dejándonos a Kim y a mí solos en el stand sin visitantes alrededor. Tuve la oportunidad de hablar con Kim a solas, pero me costó encontrar las palabras adecuadas. La llamé, intentando decirle algo, pero no me salían las palabras. Había una expresión misteriosa en su cara, como si pensara, ¿qué te pasa, tío? Al final, me disculpé, y ella respondió brevemente, lo sé, no volverá a pasar. Luego simplemente se dio la vuelta y continuó con sus tareas como si nada hubiera pasado. Era casi como si toda la noche se hubiera borrado de su memoria. La tensión se alivió cuando un visitante se acercó a hacernos preguntas sobre nuestro producto. Después de eso, me fui, sintiéndome un poco más ligera. Su reacción cuando nos quedamos solos fue muy distante, como si una persona que hubiera hecho lo que hizo debiera haber dicho más. Al volver al hotel esa noche, me sentí algo mejor que el día anterior y dormí bien. A la mañana siguiente era el último día del evento, con media jornada en el stand y algunas reuniones programadas con clientes potenciales interesados en nuestros servicios. Otro colega y yo pasamos la mayor parte del día organizando el envío de nuestros productos de vuelta a casa. Rojas y Kim visitaron nuestro stand varias veces, pero pasaron la mayor parte del día en reuniones privadas con clientes. Con Kim, tuve una comunicación normal sin molestias. Parecía que el incidente ocurrido 2 días atrás había quedado olvidado. Al final del día, los 4 compartimos un taxi de vuelta al aeropuerto después del evento. Yo me senté delante, y Rojas, Kim y otro colega se sentaron detrás. Al mirar por el retrovisor, vi a Rojas y Kim charlando y riéndose con el otro colega. Parecía que había evitado un desastre por los pelos, y me sentí aliviado de que las cosas no fueran a más con Kim. El viaje a China se pospuso, aunque no recuerdo el motivo exacto. Sin embargo, sabía que Rojas y Kim tenían planes para una boda blanca, que había sido el sueño de Kim durante mucho tiempo. Los padres ya habían llegado a Estados Unidos desde China, y la mayoría de los empleados de Rojas asistieron a la boda. En esta etapa, mis interacciones con Rojas se hicieron menos frecuentes y nuestra relación pasó a ser la de un empleado y un jefe. Ganaba más dinero del que hubiera podido imaginar en otro lugar, y preveía que mis ingresos se duplicarían en un año en función de los resultados de la empresa. Durante este periodo, también contratamos a 6 nuevos empleados con un salario fijo. Ahora teníamos 3 gerentes, incluidos yo y otros 2 hombres, Kim y Rojas, 3 ingenieros y 21 empleados por horas. En el mes siguiente, Kim y yo planeábamos un viaje a China para que ella me presentara a otros proveedores y me ayudara a encontrar componentes para el próximo lanzamiento de nuestro producto. Mientras preparaba el viaje, no pude evitar anticipar que podría ocurrir algo inapropiado. Nuestros asientos en clase preferente estaban uno al lado del otro y nos alojábamos en el mismo hotel. Teníamos previsto visitar 2 ciudades juntas por motivos de trabajo, y luego Kim regresaría al oeste de China para pasar un tiempo con su familia antes de volver a Estados Unidos. En ese momento de mi vida, las cosas iban bastante bien. Tenía suficiente dinero para pagar la entrada de una casa y mantenía una relación seria con mi novia. A pesar del atractivo de Kim, esperaba que nuestras interacciones no se convirtieran en algo íntimo.
No estaba del todo seguro de poder resistirme a sus insinuaciones en caso de que se produjeran. Durante nuestro largo vuelo, nuestras conversaciones giraron principalmente en torno a los negocios, con charlas amistosas pero nada inapropiadas. Sin embargo, un momento memorable se produjo cuando Kim me hizo una pregunta hipotética sobre si la consideraba una buena líder y si me uniría a ella en caso de que montara su propia empresa. Respondí afirmativamente, aunque la pregunta me pareció un tanto extraña. ¿Por qué iba a querer crear su propia empresa cuando ya era una socia importante en la exitosa empresa de su marido? Hacía poco que se habían casado, así que no parecía que tuvieran problemas matrimoniales. Solo años más tarde me di cuenta de la importancia de esa pregunta. El resto de la semana fue muy productivo, ampliamos relaciones comerciales, encontramos posibles proveedores para nuevos productos y nos alojamos en el mismo hotel durante 2 días en una ciudad y un día en otra antes de que Kim se dirigiera al oeste a visitar a su familia. No hice excursiones porque no era mi preferencia. En lugar de eso, pasé la mayor parte del tiempo al teléfono con clientes en Estados Unidos o trabajando en mi portátil para garantizar el buen funcionamiento en casa. Al final de mi viaje de una semana a China, me sentía seguro y cómodo en mi papel. Incluso empecé a verme a mí mismo como un hombre de negocios internacional y un profesional del marketing de productos, a pesar de carecer de educación formal o cualificaciones en este campo. Se lo debía a Aroujas, que me dio la oportunidad de demostrar mi valía. Después de nuestro viaje a China, quedó claro que la aventura fue breve y aislada. Me sentí aliviado de que no continuara y, desde entonces, nuestra relación siguió siendo estrictamente profesional. Unos meses más tarde, me comprometí con mi novia y nos casamos poco después. Económicamente, todo iba excepcionalmente bien, y mis ingresos alcanzaron casi $120,000 al año de trabajar allí. Durante ese mismo periodo, Kim se quedó embarazada y, 9 meses después, dio a luz a una niña. Mi mujer también dio a luz casi al mismo tiempo, ya que éramos de la misma edad y nos casamos más o menos al mismo tiempo. Aroujas y Kim trataban constantemente de involucrarnos en sus eventos sociales, con la esperanza de que nos hiciéramos amigos íntimos. Mi mujer estaba dispuesta, pero yo intentaba que nuestras interacciones fueran estrictamente profesionales. Daba prioridad a mi trabajo y a mi familia, y no quería involucrarme en relaciones que pudieran poner en peligro mi matrimonio o mi carrera. Tenía una sensación incómoda sobre el matrimonio de Kim y Aroujas, especialmente sobre su nivel de control, y quería evitar cualquier implicación que pudiera revelar o mantener nuestra relación íntima anterior. Avancemos unos 2 años. Gano $250,000 al año y esperamos nuestro segundo hijo. Una noche, Aroujas me llamó y me propuso quedar en un bar. Me pareció un poco raro, porque hacía mucho tiempo que no pasábamos tiempo juntos, y Aroujas no era de los que charlaban casualmente en los bares. Rara vez bebía, así que, naturalmente, me sentí algo incómoda al respecto. Un pensamiento persistente en el fondo de mi mente era que tal vez las consecuencias de mi pasada relación con su mujer, 2 años atrás, me estaban alcanzando. Mientras me dirigía al bar, por mi mente circulaban preocupaciones sobre la posible pérdida del trabajo o algún otro trágico desenlace. Aunque conocía a Aroujas lo suficiente como para comprender que si se enteraba de la aventura, probablemente me despediría por teléfono, este encuentro en el bar me pareció inusual. Supuse que tendría otro plan, pero estaba complicando demasiado las cosas. Al llegar al bar, estaba muy nerviosa. Sin embargo, cuando Aroujas empezó a hablar de sus problemas, quedó claro que no se trataba de mí. Sus preocupaciones giraban en torno a las tensas relaciones con Kim. Tenía problemas familiares y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Como mencioné antes, no habíamos pasado mucho tiempo juntos últimamente. Aroujas me explicó que una de las razones por las que se había distanciado de mí y de algunos de sus amigos era porque Kim intentaba aislarlo de todos sus allegados. Con los años, su relación se resintió debido a los frecuentes viajes y, para complicar las cosas, los padres de ella, que la visitaron hace 2 años para la boda, se negaron a marcharse. Intentaron ejercer el control sobre cómo criar a su hija de 2 años,
lo que provocó importantes tensiones en su matrimonio. Rojas se enfrentaba a las dificultades de criar a su hija en una familia multicultural, sobre todo porque sus padres seguían viviendo con ellos. Se quejaba de que su suegro y su suegra no le escuchaban por alguna razón inexplicable. Al contrario, le ignoraban y trataban de aislarle en su propia casa. Escuché atentamente la historia de Rojas, dándome cuenta de que probablemente llevaba mucho tiempo lidiando con estos problemas y de que yo podría haber sido su mejor amigo. A pesar de sentir que me había distanciado de él, debía de ser un reto para él compartir estas dificultades, sobre todo teniendo en cuenta que yo le había advertido previamente de tales problemas. Sentí una profunda lástima por él y consideré injusto que su suegro y su suegra intentaran aprovecharse de su carácter tranquilo. Quise animarle a que se mantuviera firme y exigiera la marcha de sus suegros, pero mencionó que su mujer había aceptado que se trasladaran a China en unas semanas. Solo con escucharle, quedaba claro que en casa de Rojas, Kim mantenía firmemente el control. Rojas actuaba con cautela en su propia casa, posiblemente animando a su suegro y a su suegra a dictarle cómo debía educar a su hija. Me abstuve de ofrecer consejos no solicitados para afirmar mi autoridad como cabeza de familia, ya que no encajaba con su personalidad. Le pregunté qué opinaba Kim de que su familia se quedara en su casa durante tanto tiempo e intentara influir en la educación de su hija. Me explicó que Kim lo apoyaba e incluso lo alentaba porque creía que su propia educación la había convertido en la persona que es hoy. Según Rojas, Kim también pensaba que, como ambos viajaban con frecuencia, sus padres proporcionaban estabilidad a la vida de su hijo. Después de escuchar la explicación de Rojas, no pude encontrar muchos fallos en el argumento de Kim, teniendo en cuenta sus frecuentes viajes. Sin embargo, me lo guardé para mí y no lo compartí con Rojas. Intuyendo que la historia era aún más compleja, insistí en que me dieran más detalles. Rojas reveló que llevaban más de 4 meses sin intimar cuando no estaban de viaje de negocios. Kim puso varias excusas para evitar la intimidad física, alegando obligaciones laborales o la necesidad de cuidar de su hija. Rojas llegó a sugerirle que se convirtiera en ama de casa, pero reconoció que las ambiciones de Kim no encajaban con esa idea. Expresó su decepción porque ella se negaba a considerar la posibilidad de ampliar la familia y deseaba una vida familiar más sencilla. Rojas añadió que Kim intentaba ejercer control sobre su negocio a pesar de su estabilidad financiera. Le pregunté si se había planteado el divorcio, que podría proporcionarle la custodia compartida y permitirle pasar más tiempo con su hija sin interferencias externas, salvaguardando al mismo tiempo sus finanzas. Rojas admitió que no había pensado en el divorcio ni había consultado a un abogado, y afirmó que tenía intención de hablar de las sesiones conjuntas de terapia familiar con Kim. Aunque no le disuadí de buscar ayuda de un terapeuta, le recomendé tener un plan de respaldo. También le advertí que vigilara las acciones de Kim, sugiriéndole que controlara su teléfono, siguiera sus movimientos y, posiblemente, instalara un GPS en su coche. Rojas reaccionó con incredulidad, mirándome como si yo hubiera propuesto algo incrédulo. Rechazó airadamente mis sugerencias, afirmando que los viajes de Kim eran sobre todo internacionales, y que ella no era el tipo de persona que iniciaría una aventura. En ese momento, me di cuenta de que era mejor guardarme mis pensamientos para evitar repercusiones legales, así que escuché en silencio las historias de Rojas, sin ofrecer opiniones concretas, solo asintiendo a lo que quería oír. Mi evaluación en aquel momento me llevó a sospechar que Kim podría estar teniendo una aventura o planteándose el divorcio. Este hombre inteligente parecía ajeno a la amenaza inminente, lo que le convertía en la persona inteligente más desatenta que había conocido, aparentemente ciega ante la agitación que se avecinaba en su vida. Sentí alivio después de esa reunión porque me dio la oportunidad de prepararme para lo que pudiera pasar. No estaba segura de cómo afectaría el inminente divorcio a nuestro negocio, pero sería imprudente no desarrollar una estrategia de salida. Sabía que no sería fácil reproducir mis ingresos actuales en otro lugar, así que mi única opción podría ser emular su modelo de negocio y lanzar mi propia empresa, aprovechando los conocimientos y la experiencia que había adquirido, especialmente en la contratación de proveedores. Ya sospechaba que Kim pretendía hacerse con el control del negocio,
basándome en lo que me había contado anteriormente. Además, tomó el control del proceso de contratación, prefiriendo a personas bajo su influencia, principalmente de origen chino. Aunque ya tenía sospechas similares, en ese momento no coincidían del todo. Incluso extendió su control a los empleados bajo mi supervisión, ya que era ella quien los contrataba. Me sentía impotente para tomar decisiones sin que todos le informaran de todo. La confianza en el lugar de trabajo se desmoronaba, e intenté recuperar el control sobre mi equipo, pero ella se resistió, y tuve que dar un paso atrás para evitar el despido. Tras la conversación con Rojas en el bar, noté que su motivación disminuía y se volvía menos responsable en sus tareas. Afortunadamente, nuestro negocio tenía un modelo sólido capaz de mantenerse sin buscar activamente nuevos clientes, ya que nuestra base actual era suficiente para obtener beneficios. Sin embargo, esto significaba que no habría más desarrollo de productos ni crecimiento. Pocos días después, observé que la presencia de Kim en el trabajo disminuía, y dejó de responder, incluso cuando intenté contactar con ella a través de WhatsApp. 1 o 2 días después, algunos de nuestros proveedores internacionales dejaron de responder. Se hizo evidente que estábamos perdiendo algunos clientes y que algo importante estaba ocurriendo entre bastidores. Tras 5 días consecutivos de ausencia de Kim, Rojas nos llamó a mí y a otros 3 directivos a su despacho para explicarnos la situación. Nos reveló que tenía desavenencias con su mujer, que intentaba activamente socavar el negocio. Algunos proveedores y clientes seguían siéndole fieles, y ella intentaba establecer su propio negocio, empañando nuestra reputación en el proceso. Rojas previó importantes consecuencias y nos advirtió de que nos preparáramos, pues podríamos tener que despedir a la mitad de nuestros empleados. Me encargó que fuera a China y Vietnam la semana siguiente para conseguir proveedores alternativos. Si era necesario, él se encargaría de gestionar las relaciones con los clientes. Tras comunicarle esta sombría noticia, y después de que 2 directivos abandonaran la sala, Rojas y yo mantuvimos una conversación privada en la que admitió que yo había tenido razón todo el tiempo. Mencionó que el negocio podría haber sufrido mucho más si no la hubiera atrapado antes de que pudiera ejecutar sus planes. Desde nuestro encuentro en el bar, no podía librarse de las sospechas de infidelidad. Decidió instalar un dispositivo de rastreo en su teléfono. Para su consternación, descubrió que ella mantenía relaciones románticas con varios hombres en WeChat. Uno de ellos le propuso matrimonio y ella aceptó. Planeaban vivir juntos y montar un negocio similar al nuestro. Ella pretendía casarse con él y traerlo a Estados Unidos, aprovechando su ciudadanía obtenida a través de Rojas. Este hombre, mayor y con más contactos en China, la conocía desde mucho antes que Rojas, posiblemente incluso antes de conocerse. Los mensajes que Rojas recuperó revelaban su intención de divorciarse de él y hacerse con el control de la empresa, aunque el plan concreto seguía sin estar claro. Su plan era divorciarse de Rojas en unos 5 meses, pero se vio obligada a salir a la luz antes debido al descubrimiento y enfrentamiento de Rojas. A raíz de ello, dejó abruptamente de presentarse en el trabajo. La mayoría de sus viajes, que al principio se creía que eran puramente de trabajo, resultaron ser escapadas románticas. Rojas me contó que, antes de revelar su relación, ella le había prometido asistir a sesiones de asesoramiento matrimonial y le había sugerido que buscara ayuda individual, todo ello mientras planeaba en secreto su divorcio para ganar más tiempo. En los últimos días, Rojas se mostró profundamente deprimido y pensó en poner fin a su vida. En un momento dado, se derrumbó y yo le consolé. Era evidente que había estado conteniendo estas emociones durante bastante tiempo. Le pregunté por el paradero de su hija y si sus suegros seguían en su casa. Me informó de que sus suegros se habían marchado y que había contratado a una niñera para su hija. Su esposa había desaparecido desde su enfrentamiento y, a pesar de los numerosos intentos de ponerse en contacto con ella, seguía sin responder. Rojas también mencionó que se había puesto en contacto con sus proveedores y clientes para convencerles de que rompieran los lazos con su empresa. Reveló documentos comprometedores para perjudicarle.
Sin embargo, algunos clientes leales le advirtieron de sus acciones, mientras que algunos proveedores estaban interesados únicamente en el beneficio económico y continuaron sus relaciones comerciales, recibiendo pagos. Así pues, su plan no funcionó como ella esperaba. En ese momento, sospeché que Kim había dejado a su marido y a su hija para reunirse con su pareja o prometido en China. Empezó a ponerse en contacto con los clientes y proveedores de su marido, intentando robarle una parte de su negocio. Aunque consiguió minar a algunos proveedores de China y Vietnam con un éxito limitado, era cuestión de tiempo que nos encontráramos con escasez de componentes de importancia crítica y recibiéramos quejas por retrasos en las entregas. Tras haber visitado China y Vietnam varias veces, había establecido una red en esta parte del mundo y la conocía al dedillo. También intenté encontrar proveedores en Sudamérica, aunque con poco éxito. Antes de reservar nuestro vuelo a China, solo teníamos reservas para un mes de algunos componentes clave que ella consiguió minar. En consecuencia, nuestras prioridades estaban claras. Optamos por un billete de ida porque no podíamos predecir cuándo regresaríamos si no encontrábamos proveedores alternativos para estos componentes de importancia crítica. No me detuve a pensar por qué Kim quería destruir el negocio que había ayudado a construir, porque hacía tiempo que sospechaba que su intención era socavar a Roujas y hacerse con el control de la empresa. Por desgracia, Roujas no se percató de sus intenciones hasta que fue demasiado tarde y nos vimos sumidos en el caos. En aquel momento, yo seguía perplejo por sus acciones. Me habría parecido más lógico que tomara las riendas del negocio en lugar de intentar empezar de nuevo con otra persona, aunque tuviera más éxito. Me pregunté si se había equivocado al decidir cambiar el guión, pensando que su plan estaba mal pensado y condenado al fracaso. Tal vez había más en esta historia de lo que yo sabía, pero basándome en la información que tenía, esta era la única conclusión que podía sacar respecto a sus motivos. En ese momento, mi principal interés era salvar el negocio para seguir pagando la hipoteca y mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados mi encantadora esposa y mis hijos. La veía como una adversaria y no tenía en cuenta el medio de vida de los aproximadamente 37 empleados que dependían de este negocio que Roujas había construido. Pasamos unas 2 semanas viajando por Asia Oriental, visitando 3 países. Al final de nuestro viaje, conseguimos restablecer algunos de nuestros envíos anteriores porque, extrañamente, Kim dejó de ponerse en contacto con nuestros proveedores y no cumplió sus obligaciones con ellos. Al fin y al cabo, el dinero manda, y estábamos dispuestos a pagar. Parecía extraño que de repente cesara en su empeño de destruir la empresa. Cualquiera que fuera la razón de su repentino cambio, yo lo veía como una evolución positiva para mí. Cuando volvimos a Estados Unidos, tardamos un mes en superar la crisis, pero al final todo volvió a la normalidad. No volvimos a saber nada de Kim, y no la vi durante esos meses. Me di cuenta de que Roujas ya no era la misma persona. Siempre había sido introvertido, pero ahora se retraía aún más, cada vez más paranoico y a la defensiva. Una vez le pregunté si tenía noticias de Kim, y me contestó que le había abandonado a él y a su hija, y que no sabía nada de ella. Me preguntó por qué se lo preguntaba, lo que me pareció extraño, teniendo en cuenta todo lo que habíamos pasado en los últimos meses. Unas semanas más tarde, uno de los empleados me informó de que se había denunciado la desaparición de Kim y su familia afirmaba desconocer su paradero, ya que llevaba una semana sin ponerse en contacto con ellos. Inmediatamente llamé a Roujas y me confirmó que era cierto. Mencionó que la policía le había interrogado y sospechaba de juego sucio. No había pruebas de que hubiera vuelto a China y, como Roujas fue el último que la vio, se convirtió en el principal sospechoso. Roujas también me dijo que no había informado a la policía de la aventura de su mujer, por miedo a que la utilizaran como motivo para su detención. Insistió en que no revelara la aventura a la policía. En aquel momento no sospechaba de la implicación de Roujas y no quería pensar en ello. Aunque estuviera implicado, estaba dispuesto a cubrirle, ya que la ausencia de Kim era mejor para mi sustento. 3 meses después de la denuncia de su desaparición, noté cambios significativos en Roujas.
Se volvió más sociable, se puso en contacto conmigo con más frecuencia y expresó su deseo de pasar tiempo juntos. Nuestro negocio empezó a recuperarse y yo visité Asia Oriental varias veces. Animé a Rojas a que me acompañara a eventos sociales, le presenté a mi familia y le llevé a bares y aventuras con mis amigos del ejército, con la esperanza de que pudiera hacer nuevas conexiones. Durante nuestros viajes, intenté no sacar el tema de Kim. Se había convertido en algo del pasado. Durante una de nuestras reuniones, Rojas me confió la situación de los padres de Kim y su adinerado tío. Se habían puesto en contacto con la policía para que lo detuvieran por sospechas de delitos contra Kim. Sin embargo, no había pruebas de ningún delito, y Rojas permitió voluntariamente a la policía acceder a su casa, cooperando plenamente con su investigación. Reveló todo lo que sabía, excepto que había tenido una aventura. Desde una perspectiva externa, su matrimonio parecía estable, y ninguno de los dos inició los trámites de divorcio tras la desaparición de Kim. La revelación de que Kim había suscrito una importante póliza de seguro de vida con Rojas sin su conocimiento añadió misterio al caso, dejando perplejos tanto a la policía como a nosotros. En consecuencia, no había ningún motivo visible para que Rojas estuviera implicado en su desaparición. Es probable que la policía hablara en detalle de Kim con los otros dos directivos de la empresa, incluido yo, mientras buscaban información, pero no tenían ninguna pista sustancial. Ninguno de nosotros facilitó información voluntariamente, así que si alguno de los directivos estaba al corriente de los intentos de Kim de sabotear la empresa y robar empleados, no lo reveló. Estaba seguro de que, si se conocía esa información, podría dar a la policía un motivo para detener a Rojas o construir un caso contra él, si no lo habían hecho ya. El caso permaneció sin resolver durante unos 5 meses, hasta que la familia de Kim en China contrató a un equipo de investigadores privados para que continuaran la investigación y formularan preguntas. Este equipo de investigación consiguió convencer a algunos empleados chinos para que compartieran detalles de los intentos de Kim de persuadirles para que abandonaran la empresa y se unieran a ella. Además, algunos amigos de Kim compartieron detalles de su insatisfacción con su matrimonio y su deseo de abandonar Rojas. Los detectives privados reunieron suficientes argumentos plausibles para atraer la atención de los periódicos locales, probablemente financiados por los aliados de Kim en China. Estos periódicos empezaron a publicar continuamente artículos sobre el caso de Kim para presionar a la policía y a la fiscalía, así como para generar interés público y una pronta actuación del fiscal. Posteriormente, la policía recibió información de la investigación de los detectives privados, incluidos registros de los viajes de Kim, compras, transcripciones de entrevistas con particulares y detalles de su aventura. Esto añadió más presión sobre algunos empleados, que fueron llevados a comisaría y acabaron revelando que, antes de su desaparición, Rojas nos había informado a mí y a otros 2 directivos de los intentos de Kim de socavar la empresa, lo que motivó mi viaje a China para paliar los daños. Durante mi interrogatorio, estuve presente con un abogado y me negué firmemente a facilitar cualquier información que pudiera incriminarme. Intentaron sacarme una declaración debido a mi estrecha relación con Rojas y Kim, tratando de intimidarme tachándome de sospechoso y cómplice del delito. Insinuaron que mi decisión de buscar protección legal indicaba culpabilidad. Sin embargo, la situación empezó a calmarse al cabo de 6 angustiosos meses. Pasé tiempo con Rojas durante esos 6 meses, y había un entendimiento tácito entre nosotros de que él sabía que yo sospechaba de su implicación en la desaparición de Kim, evitándome la necesidad de preguntarle directamente. Pasara lo que pasara entre ellos, me aseguré de que aquella mujer había intentado poner en peligro el bienestar de mis hijos y socavar la empresa en la que había volcado mi corazón. Creía que se merecía cualquier consecuencia que le sobreviniera. A medida que la atención mediática disminuía, nuestra empresa se recuperaba lentamente. Rojas, a pesar de la nube de sospecha que se cernía sobre él, consiguió reconducir el negocio. Reemplazamos a los empleados perdidos, reconstruimos las relaciones con los proveedores y recuperamos poco a poco la confianza de los clientes. La vida volvió a una apariencia de normalidad. La desaparición de Kim se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo oscuro que colectivamente decidimos dejar atrás.
Aunque de vez en cuando surgían momentos de inquietud y desconfianza, nos centramos en reconstruir y seguir adelante. Rojas, en particular, pareció aceptar la oportunidad de empezar de nuevo, y el comportamiento defensivo y paranoico de antaño empezó a desvanecerse. Fue una lección de resiliencia y de la imprevisibilidad de las relaciones humanas. La experiencia me dejó una huella indeleble, un recordatorio constante de la fragilidad del éxito y de la importancia de mantenerse alerta tanto en la vida personal como en la profesional. Al cabo de 6 meses, el fiscal decidió no llevar el caso ante los tribunales. Sus pruebas consistían principalmente en testimonios indirectos y de oídas. La posibilidad de conseguir una condena a través de un gran jurado era incierta, y existía el riesgo de absolución en el juicio. Además, si surgían nuevas pruebas, el caso podía venirse abajo por completo. Por lo tanto, optaron por esperar a que aparecieran pruebas adicionales, lo que hizo que el caso se clasificara como frío durante algún tiempo. Quedó en suspenso. La empresa empezó a recuperarse y parecía que habíamos superado con éxito el difícil periodo. Aproximadamente un año después, mientras estaba en el aeropuerto preparándome para embarcar en un vuelo internacional, mi mujer me llamó y me instó encarecidamente a que pusiera las noticias locales. Le recordé que estaba en el aeropuerto y que tenía pocas opciones de canales de televisión, pero ella insistió en compartir las noticias. Mencionó que 2 semanas antes se habían descubierto restos humanos esparcidos por la zona, probablemente alterados por animales. Entre ellos había un cráneo que, según los registros dentales, pertenecía a Kim. Cancelé inmediatamente mis planes de viaje e intenté ponerme en contacto con Rojas, pero no contestaba al teléfono. Finalmente, el abogado de Rojas se puso en contacto conmigo para informarme de que Rojas había sido detenido. Su fianza se fijó en $300,000 y enseguida conseguimos su puesta en libertad en cuanto el juez lo permitió. En breve, tuve la oportunidad de hablar con Rojas, y admitió que había sido un incidente desafortunado. Según él, Kim le informó de su intención de abandonarle y llevarse a su hija a China. Él se resistió, lo que provocó un altercado físico durante el cual ella se golpeó la cabeza contra la pared y se cayó. Aunque recuperó el conocimiento y se tumbó en el sofá, siguió expresando sus planes. Rojas la ayudó a acomodarse en el sofá y le proporcionó una manta, ya que se negaba a ir al dormitorio. Contempló la posibilidad de llevarla al hospital, pero temió involucrar a la policía, pensando que se recuperaría por la mañana. Al día siguiente, volvió al salón y la encontró muerta, notando que le manaba sangre de la nuca. Su versión coincidía con el informe del forense, que indicaba una pequeña fractura en la parte posterior del cráneo, un traumatismo por objeto contundente. El forense no pudo determinar de forma concluyente si el traumatismo causó su muerte, pero es posible que se ahogara con la sangre. Tras el juicio, Rojas fue declarado culpable de asesinato intencionado en segundo grado, y el jurado recomendó una pena de prisión de más de 20 años. En el momento de escribir estas líneas, había cumplido 3 meses de su condena, y estamos en proceso de apelar su caso. Rojas me transfirió la mayor parte de su negocio, y yo me comprometí a apoyarle económicamente. Además, estoy luchando por obtener de los padres de Kim la custodia de su hija de 5 años, ya que nuestro objetivo es adoptarla. Esto concuerda con los deseos de Rojas y el estrecho vínculo que desarrolló con mis propios hijos. Creo que nuestro hogar le proporcionará un entorno afectuoso.